Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 13 de marzo de 2022, y en esta nueva hora de verano, en esta parte de Estados Unidos, el estudio del compendio de la doctrina secreta al final de su página 198. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nos habíamos quedado en el último párrafo de esta página, después de haber explicado sobre todo el término del protilo de Sir William Crookes, que es, como si dijéramos, en cada plano, lo que constituye la base en ese plano de la expresión de la sustancia o de la casa que se va densificando hasta llegar a la luz astral en los niveles, como le llamaban los cabalistas, en el nivel físico, y después a nuestros subplanos de este mundo en que vivimos en cuerpo, en cada personalidad, mientras tenemos cuerpo físico. Y entonces pregunta HPB, ¿qué es pues la sustancia primordial? La tocamos y no la sentimos, la miramos y no la vemos, la respiramos y no la percibimos, la oímos y la olemos sin el menor conocimiento de su existencia. Es decir, y ninguno de los sentidos la pueden identificar. Nuestros sentidos son para los niveles más densos de la materia que usamos para nuestro cuerpo físico. Pues está en cada molécula de lo que en nuestra ilusión e ignorancia consideramos como materia. Consideramos en cualquiera de sus estados, o en lo que concebimos como una sensación, un pensamiento, una emoción. ¿Ven cuántas calidades diferentes de expresión de la vida en la forma, de la vida en estos planos inferiores? Nosotros superficialmente la mantenemos como una unidad. Nada de eso es lo mismo desde el punto de vista manifestado del Maya, aunque permanece como unidad desde el punto de vista de la realidad. Porque esta es una de las cosas que estos párrafos nos están invitando a que consideremos muy profundamente: la relación con los sentidos, con los estados de conciencia, que esos sentidos nos informan, nos dan una información. Todo parece diferente. Sin embargo, en relación con lo primordial, pues eso no es detectable. Y sin embargo, en cierto aspecto, son la base de todas las aparentes diferenciaciones de la expresión de la vida en estos planos, y en este plano sobre todo inferior. Por tanto, continúa HPB, el espíritu o ideación cósmica, porque su manifestación que llega a nosotros no es la totalidad de la seidad o de su realidad junto con el espacio en la seidad, sino su manifestación, que es a través de la idea, de la ideación cósmica, que es todo el plan de evolución ya después en su desenvolvimiento, y la sustancia cósmica. Es decir, la ideación y la sustancia cósmica, uno de cuyos principios
es el éter, son uno e incluyen a los elementos en el sentido que les atribuye San Pablo, que recuerden que es el único de los iniciados de los que se conocen, al menos de una manera general y de una manera quizás muy incompleta, de los discípulos de Jesús. San Pablo es el único que tiene un lenguaje de los verdaderos iniciados que da una serie de claves de que él tenía que tener alguna de estas iniciaciones. No sabemos cuánto o a dónde llegó, porque ya hoy no tenemos de estos seres nada más que vislumbres o pequeñas huellas de lo que llegó a nosotros después de haberse eliminado lo fundamental por las persecuciones y todas las cosas que los teólogos y los que convirtieron a la religión cristiana en un dogmático centro de persecución a todo el que no los aceptara, nada más una religión de teólogos que no comprendían nada de lo invisible ni nada de lo verdaderamente espiritual. Y por eso es que se habla de estos elementos en plural, pero fíjense cómo ella lo pone todo en letra mayúscula, y que también son otro misterio del espacio para nosotros que no tenemos las iniciaciones. Estos elementos son la síntesis velada que representa a los Dianchohams, Devas en la India, Sefirots en la Cábala, arcángeles en el antiguo judaísmo, etcétera, etcétera. Los nombres pueden ser muchos. Es decir, a las jerarquías de seres que van a funcionar como expresiones de la vida una en distintas funciones durante un manvantara. El éter de la ciencia, el protilo de la química, que es el nombre protilo, recuerden que le dio William Crookes, constituye, por decirlo así, el material relativamente tosco del cual los constructores mencionados, siguiendo el plan trazado eternamente para ellos en el pensamiento divino, es decir, en esa ideación cósmica, forman los sistemas en el cosmos. Porque sabemos que hay distintos niveles de estructura de esa manifestación mayábicamente diversa y por tanto son sistemas en plural. En el fondo nada más que hay una realidad, nada más que sí se sigue manifestando en los dos aspectos fundamentales ya velados, ya en Maya, de espíritu, materia, de espíritu, espacio diferenciado, etcétera, o elementos. Los nombres pueden ir variando de acuerdo a lo que estemos tratando de descubrir, de prestar atención, de quitarle el velo, como ella pone aquí. Pero ya eso todo está velado, como es natural. Y no pueden ser comprendidos nada más que por estas jerarquías dianchohánicas o un ser que por lo menos haya salido de los niveles aparentemente definitivos de su individualidad y se haya incorporado a estas jerarquías dianchohánicas, logoicas. El nombre igual puede variar, o todos los nombres que ella puso aquí, y sin embargo sí, son los que pueden entonces percatarse o ser capaces de realizar la unidad en la aparente diversidad.
Y eso respondiendo a las leyes. La ley primera, la de evolución, que en el nivel humano llamamos también reencarnación y karma, pero es lo mismo, es por lo que esa ley se puede poner en movimiento. Así que el éter de la ciencia, ese protilo, constituye, por decirlo así, el material relativamente tosco del cual los constructores mencionados, siguiendo el plan trazado eternamente para ellos en el pensamiento divino, forman los sistemas en el cosmos. Son mitos cuando están en la vestidura de las religiones y hasta de algunas filosofías que, como es natural, velan sus enseñanzas, si de verdad tienen un fundamento esotérico, en alegorías que llamamos mitos, que llamamos apariencias tradicionales o tradiciones, alegorías, los nombres van variando. Y esto se ha hecho de que se considere la palabra mito, por eso la pone ella entre comillas, como algo falso. Y la mitología hoy nada más que se ve como una resultante de la ignorancia de los antiguos egipcios, griegos, romanos, etcétera, que concibieron un politeísmo que también parece no tener orden ni concierto, ni verdadera espiritualidad, ni ética, nada. Y ella va a dar, entre comillas, la respuesta, ¿no? Contestamos nosotros, no más mito que el éter y los átomos. A los científicos, a los materialistas, el éter y los átomos, y cualquier nombre que se les dé a este espacio diferenciado, son velos, son mitos, cuya realidad todavía tampoco conocen los científicos, por muy precisos que sean toda una serie de avances que había hecho la ciencia hasta el siglo XIX, más todos los del 20 y lo que va del 21. Estos dos últimos son necesidades absolutas de la ciencia física, tal como los constructores son una absoluta necesidad de la metafísica. Es decir, si hay de verdad esta absoluta necesidad de que la ciencia física considere al éter y los átomos de acuerdo con cierto enfoque materialista, físico, etcétera, de la ciencia de aquella época y aún de mucho de lo que queda de la actual, que es ya una mezcla híbrida, pero que no han llegado, excepto algunos de los hermanos que hoy, el hermano Mota, Einstein y algunos de ellos, que llegaron a confesar su religiosidad verdadera, profunda, ¿no? El resto, pues, plantea una serie de cosas que, aunque sean idénticas a la de la teosofía, como una que salió hoy, o por lo menos vi yo hoy, quizás no esté antes, de las grandes rajaduras. Empiezan por la de África, que parece que va a dividir a Etiopía, porque se están moviendo a una velocidad que no se esperaba que pudiera ser. Y después está la de Islandia y la de otro lugar, no recuerdo ahora. Lean eso. Yo hice de todas maneras una copia, no sé si la podré mandar porque no, lo terminé hace un momentico casi cuando ya me conecté, porque me quedé asombrado cómo se está demostrando de que hay movimientos enormes y rapidísimos en una parte de la corteza terrestre que se creía que nada más que podía producirse
o en una gran explosión volcánica, o en el transcurso de millones de años. Y hay algunas de estas rajaduras que están, son los ejemplos que están con fotografías y todo, bellísimas. Por eso no sé, traté de disminuir la nitidez de la fotografía, a ver si lo puedo mandar a los hermanos que hace un rato les mandé lo de la meditación, Joan Locke, y voy a hacer el esfuerzo a ver si pasa, porque si no tendría que mandarlo por la nube y cosas así que mi tecnicismo no es todavía muy claro para ello. Y óiganme, me quedé asombrado. Está hasta una serie de conceptos que nada más que en teosofía se enseñaban. Y lo dan como algo que tiene que haber sido así. Les voy a hacer el intento de mandarlo. Si no, le quitaría las fotos y después ustedes buscan, porque las fotos al fin y al cabo lo que vale es el texto. Y el texto sí yo sé qué pasa, pero creo que lo rebajé a 1000 y pico de KB y yo creo que sí, que pase. Vamos a ver. Si no, se los mando sin las fotos. Pero esto es una comprobación de esto mismo que estamos aquí viendo. No hay mito. No hay nada más que las investigaciones científicas. Eso no está aislado de toda esta enseñanza, por ejemplo, de la doctrina secreta, tanto en cosmogénesis como en antropogénesis. Y el hecho de que cada raza raíz, etcétera, hay un continente nuevo. Todo eso está allí visto y está en estos momentos sucediendo en nuestro planeta. Y sí, sería muy desagradable que fuera por esa línea, pero no solo tenemos que tener, o deben de tener las personas miedo, uno no debe tener miedo a nada porque todo va a ser lo que está en el plan de evolución en su largo plazo, aunque en un corto plazo pueda parecer algo terrible. No es el hombre el que va a decidir a través de la crueldad que debe de prevalecer o que debe de destruirse. Va a ser esta voluntad del plan de evolución y del planeta. Y se los mando, ya les digo, después que terminemos. La idea prevaleciente, más definida que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas, con referencia a la evolución cósmica y a la primera creación, hay que ponerlo entre comillas, de nuestro globo, con todos sus productos orgánicos e inorgánicos, en bastardillas porque no hay nada inorgánico, inorgánico a nuestra percepción grosera o de nuestros sentidos, pero no detrás de cada expresión de la forma, de cualquier nivel de forma, de cualquier modificación del espacio, que es una expresión de vida y por tanto no es inorgánica. Y por eso, palabra extraña para usarla a un ocultista, pone entre paréntesis. Porque siempre hay un nivel de organización, si no se expresara en este plano físico. Es que todo el cosmos, recuerden que ahí es el total de los 7 planos del nivel solar o cosmos con C y los 7 cósmicos con K de todo el universo total, ha surgido del pensamiento divino. Es decir, surge desde la primera aparente diferenciación, aunque siga siendo la misma unidad, y ahora mismo esa unidad es imposible de variar porque es la totalidad, es la seidad absoluta. Y sin embargo, aparece que ese pensamiento divino lo ha modificado y ha hecho surgir
Y por eso se le llama creación. De la nada, nada sale. Ese es un viejo proverbio latino de ex nihilo nihil fit. Pero es que no sale de la nada. Sale de un estado total en que todo nada permanecen inabscondidos, escondidos en la unidad. Y esa unidad aparece como desaparecida a través de esta ideación cósmica, de este pensamiento divino, que es lo que impregna entonces el espacio en aparente diferenciaciones materiales, atómicas, etéricas, protílicas, el nombre no importa. Dios mío, pasa aquí. Disculpen que tengo aquí un problemita con esto. Dios mío, se me fue ahora. Sigue la página, yo creo, ¿no? Ajá. Se me ha ido a donde no estaba, no sé ni dónde estaba. Un poco más arriba, hermano. Creo La que está un poco página más 100. arriba, sí. La página Gracias, gracias. 198. Sí, que me fui a la 99, por eso es que me fui del... Ajá. Sí, es que se me fue una página porque salió aquí un mensaje y no sabía lo que era. Y después se me fue. Bien. Ya habíamos pasado eso. La idea prevaleciente, más definida, que se encuentra en todas las antiguas enseñanzas, con referencia a la evolución cósmica. Y bueno, ya lo había leído esto también. Es que me fui totalmente por el mensaje que salió. Este pensamiento impregna la materia, que es coeterna con la realidad única, o sea, el espacio y el espíritu, o la conciencia y su manifestación. Y todo lo que vive y alienta se desenvuelve de las emanaciones del uno inmutable, la seidad, que es una e inmutable. Ella no se inmuta. Y por eso pone ella la célebre frase de la India con su guioncito: para Brahman Mula Prakriti, la raíz una eterna, o la eternidad en su integridad. El primero de estos, por decirlo así, el aspecto del punto central en la célebre figura que está en el proemio de habla de un manuscrito arcaico, vuelto hacia adentro. Ese aspecto se vuelve hacia adentro durante todo el pralaya, en regiones por completo inaccesibles al intelecto humano, y es abstracción absoluta, mientras que en su aspecto de mula prakriti, porque a la primera parte que se le llama para Brahman, la eterna raíz de todo, da a lo menos una idea confusa del misterio del ser. Es decir, el espacio, cuando ese espíritu uno lo modifica, lo hace aparecer como diferenciado,
sí es el que tiene ese mula prakriti. Cuando aparece diferenciado, recuerden que nunca se diferencia, da una idea confusa del misterio del ser. ¿Cómo puede expresar ese ser que tiene también todos sus misterios? Porque él no es la realidad tampoco. Él es la primera expresión de Mula Prakriti, pero con la conciencia entonces personificándose. Deja de ser aparentemente la seidad, aunque nunca ella cesa, ni aumenta, ni disminuye, pero aparece como el ser logoico, o los nombres que se le van dando a sus expresiones en distintos niveles del plan de evolución. Un logos, una jerarquía dianchohánica, una jerarquía de la tierra, de adeptos que aparecen como seres con cuerpo, etcétera. Y también todo eso es maya. Por eso son mayavirrupas lo que ellos usan. La palabra maya hay que entonces ponerla en todo o dentro del todo lo que se manifiesta. Nadie puede estudiar seriamente las antiguas filosofías sin percibir que la semejanza sorprendente de conceptos entre todas, muy a menudo en su forma exotérica e invariablemente en su espíritu oculto. Mire, este paréntesis explicativo es también difícil de penetrar porque está hablando de la semejanza, no la igualdad. Y recuerden que ya al principio de la obra nos dice que hay dos leyes que el estudiante de la filosofía esotérica, de las enseñanzas de teosofía, el nombre no importa. Siempre tienen que estar dispuestos a usar dos columnas fundamentales para no perder el doble hilo que no puede faltar en todo esto que se desenvuelve en centenarios, etcétera, etcétera, que es la ley de analogía y correspondencia. Y entonces, todo es semejante. Si se estudian toda la filosofía de la antigüedad, todo lo que haya tenido una verdadera raigambre firme de enseñanza útil a la humanidad. Y entonces, nos aclara por eso, muy a menudo en su forma exotérica, nada más que parecen semejantes, pero invariablemente en su espíritu oculto. Y no es sorprendente, es que es la misma en el fondo. Lo que no pueden usar las mismas palabras para tratar de levantar poco a poco las puntas de los velos, como hizo HPB, y nos deja en esta obra, primero en Isis sin velo, que fue su primera obra, y donde ella, lo que apuntó hoy el hermano Mota por la mañana, encuentra a estos sabios de Oriente, etcétera, etcétera. Eso está en el prefacio de Isis sin velo, o en el primer capítulo preliminar. Y eso es invariable. Pero es que la semejanza queda. Lo que hay es que profundizar, no quedarnos en las apariencias, no quedarnos en la parte de los velos que no se nos puede quitar porque no tenemos la capacidad de poder ir más allá.
Nosotros estamos limitados sobre todo al velo de las palabras, que es el velo de la mente. Y la mente por eso siempre nos hace ver todo esto diferenciado. Pero no es tan diferenciado. Hay que ir a través de la individualidad primero y de nuestro más alto, de nuestra más alta expresión de nuestro espíritu a la unidad del todo. Si el viaje queda a mitad, como nos pasa ahora, porque nosotros no podemos llegar a la esencia de nuestro verdadero centro, que está en todas partes con límite en ninguna, pues no podemos pasar de la semejanza. Y cuando más tratar de a tientas penetrarnos en su espíritu que está oculto y que no se nos descubre hasta que no alcanzamos el adictado. Y ella nos aclara, todo esto es el resultado no de la mera coincidencia, como le achacan los materialistas o los supersticiosos de una línea religiosa cualquiera, sino de un designio concurrente, es decir, un propósito y concurrente a cada paso de evolución es que podemos hacer por nosotros mismos el resto del trabajo, porque los instructores, por altos que sean, no pueden ir más allá de lo que nosotros seamos capaces de recorrer internamente. Nos ayudan, nos estimulan, nos inspiran. Lo demás es por uno mismo. Y que durante la juventud de la humanidad, que todavía está gran parte de ella casi que en la niñez, hubo un solo lenguaje, un solo conocimiento. Es lo que se simboliza en lo que se perdió en la Torre de Babel, en la que empiezan entonces los distintos lenguajes, las distintas expresiones del habla, que no es nada más que una expresión del pensamiento. Pero la mente, al fin y al cabo, cuando a esa juventud humana se le da en la tercera raza raíz, pues es que podemos todos tener la oportunidad de completar nuestra evolución. Mientras la mente no fue despertada y el septenario no podía manifestarse, el hombre o la humanidad nada más que era la parte inferior funcionando, pero no podía hacer funcionar lo superior. No podía haber un ascenso hacia la espiritualidad primero, hacia la iniciación después, al adictado más tarde, que son las etapas de verdadera maduración de la humanidad y su culminación en la jerarquía superior a la que tenemos que conscientemente entrar o darnos cuenta que somos parte de ella, porque ya lo son. Nada puede variar y nada ha salido ni nada puede entrar. Así que teníamos un solo conocimiento y una sola religión universal. Es decir, un solo religare, una sola forma de ascender conscientemente a la verdadera unidad. Cuando no había iglesias, ni credos, ni sectas, sino cuando cada ser humano, cada hombre era un sacerdote para sí mismo. Es decir, el intermediario entre su personalidad y la realización de su ser total. Que eso es lo que es un verdadero sacerdote y el que cumple la verdadera función religiosa. Y eso es lo que en La Voz del Silencio, HPB, llama el unimaestro, maestro único.
La gente cree que no, que hay que ir a la India o que como no, es como supersticiosamente se divulgó entre algunos de los mismos primeros miembros de la Sociedad Teosófica que si tú no ibas a la India no podías ser discípulo, que los maestros estaban en el Tíbet o en la India o en tal lugar o en más cual lugar. Sí existen centros ocultos, sí existe una ayuda de la fraternidad, pero tiene que ver con la ley de evolución y no con nuestros particulares procesos. Cada ser humano tiene que convertirse a través de su verdadero centro de ser en su verdadero instructor. Y si se demuestra que ya en aquellas edades ocultas a nuestra vista por el crecimiento exuberante de la tradición, el pensamiento religioso humano se desarrollaba en simpatía uniforme en todas las partes del globo, entonces se hará evidente que ese pensamiento fue inspirado por las mismas revelaciones y el hombre fue criado bajo la sombra protectora del mismo árbol del conocimiento. Puesto otra vez todo en mayúscula porque eso es otro de los símbolos, igual que el del maestro, igual que el del sendero, igual que cualquiera de las otras palabras. Aún la iniciación, etcétera, como una ceremonia o como una expresión solemne de algo que es nada más que en el centro de cada ser y en el centro del ser universal. Recuerden que estamos en la segunda parte de lo que es el segundo tomo de español o segunda parte del primer volumen de Cosmogénesis, de los dos volúmenes en inglés que ella escribió para la doctrina. Y su cuarta, este era el final de la tercera parte, era caos, esta cuarta es Caos, Teos, Cosmos. Es mucho más, hay mucho más subtítulos en la obra original. Aquí recuerden que estamos en una selección. Este es uno de los trinidades, vamos a decir, caos como símbolo de la no manifestación del periodo de Pralaya, teos como esa clave de del inicio de un nuevo periodo manvantárico, y cosmos, el manvantara total, porque cosmos incluye al cosmos con C. Y ella nos dice con respecto a esto, Demócrito, con su instructor Leucipo, estos son dos de los antiguos filósofos griegos, enseñaban que los primeros principios de todas las cosas contenidas en el universo eran átomos y un vacío. Ven cómo enfatiza la palabra vacío. Recuerden que el vacío no es un mero una palabra del par de opuestos, lleno, vacío. Y por eso es que ella lo enfatiza así. El último, vacío, significa sencillamente la fuerza o deidad latente durante ese caos, durante esa etapa previa al inicio de un nuevo manvantara, la cual antes de su primera manifestación para este manvantara, cuando se convirtió en voluntad, comunicando el primer impulso a esos átomos, era la gran nada. Nada, recuerden que es una palabra sánscrita de sonido.
voluntad representa lo que mueve, la energía una. También Ein Sof, también el nombre de la cabra, o no cosa, porque no está manifestándose. No cosa. Y por lo tanto era en todos los sentidos un vacío o caos. Palabra igual que nosotros hablamos de y le damos significados en nuestro nivel coloquial, etcétera, de desorden, porque no había un orden perceptible manifestado. Y entonces, cuando se le ponen las tres palabras con estos signos de guiones pequeños, significando que son tres en uno, caos, teos, cosmos, la triple deidad es todo en todo. Por lo tanto, se dice que es masculino y femenino, bueno y malo, positivo y negativo, en los pares de opuestos manifestados como nosotros nos aparecen. Recuerden que al no ser totales, son interrelaciones y son relativizaciones, porque en la manifestación todo pasa a un nivel mayábicamente relativo y sin embargo no lo puede haber, porque todo sigue siendo la misma totalidad. La manifestación lo que es una condición que a través del plan divino, del plan de evolución, de la ideación cósmica, que como primero se le llama, posibilita la expresión de crecimiento, de la expresión de conciencia, de la expresión calidad, funciones de los vehículos a través de los cuales se expresa esa conciencia, etcétera. Pero todo en esa ley está desde cierto punto de vista profundo, totalmente cumpliendo siempre lo que es apropiado para esa etapa, o cuando más lo que posibilita que se aprenda a expresarlo de esa manera. Claro que no todo, no hay automatismo en la expresión de la vida en la forma. Y por eso hay, sí, determinados variantes o accidentes que la ley de karma compensa, la acción con reacción. Pero no es mecánico, y es lo que es importante que comprendamos. Y que aún los logos están aprendiendo. Y que aún en cómo ese plan del logo se ejecuta, hay aparentes fracasos o contratiempos que tienen que rectificarse. Y eso sobre todo en el tercer tomo de español en Antropogénesis lo vamos a ver varias veces. Por lo tanto, se dice que es masculino, femenino, bueno y malo, positivo y negativo. Toda la serie de cualidades opuestas. Cuando se halla en estado latente en pralaya, no es cognoscible y se convierte en la incognoscible deidad. Que no dice Dios, el incognoscible Dios, no, la incognoscible deidad. Porque la seidad, que es el nombre más apropiado, ya que deidad da idea de manifestación, aunque nada más que es un atributo de esa capacidad de la deidad, pues es porque es incognoscible, porque como es la totalidad, ¿qué ser puede conocer a lo que es total? Es incognoscible. Solo puede ser conocida en sus funciones activas, es decir, durante la manifestación, durante un manvantara. Porque es imposible, en el pralaya no hay nadie que pueda conocer nada.
todo está sumido en Paranispana, como dice la primera estancia de cosmogénesis. Para, más allá, Nispana es la variante de Nirvana en el budismo, o la variante que hizo en Pali de la palabra Nispana, que es tibetana, Nirvana en sánscrito y Nispana, creo que es en Pali, una cosa así. Si me convoco de detalle, estos son las evoluciones de estas palabras en las distintas etapas que estos idiomas tuvieron en el mundo y que yo no me conozco a plenitud, pero que ustedes sí pueden ir buscando en diccionarios, etcétera. Investiguen siempre, hermano. Solo puede ser conocida en sus funciones activas, por tanto, como materia fuerza. Ya eso pertenece al Manvantara. Y espíritu viviente, la manifestación que llamamos monádica, correlaciones y productos, es decir, o expresión en el plano visible, cualquiera que sea, donde tengamos la capacidad de ver, no solo en este plano físico, de la unidad última y por siempre desconocida. Que esta palabra, recuerden que en inglés sobre todo es ultimate, es también primaria, porque primero y último son lo mismo. Y esto, Tiny fue el que más explicó estas dificultades a veces, que lo último es lo primero y lo primero es lo último, porque es lo mismo, porque es lo que es, y es la unidad total. Y por siempre desconocida, porque ella está por siempre manifestada. Otra frase que a mitad del siglo pasado, en sus obras, Taimni explicó y desarrolló en algunas de sus obras. Y si algo le debemos a este gran hermano y gran instructor de la Sociedad Teosófica, en los días de Sri Ram, presidente varias veces de la Escuela de las Sesiones, de la Escuela de Sabiduría, que cuando eso estaban presididas y la mayoría de las conferencias y todo, en alguna de esos periodos de sesiones las dio él, pues fue extraordinariamente cómo trató de abrir nuestra comprensión a lo que tratábamos, como es natural ya desde aquella época, de estudiar a HPV. El séptimo punto, los días y las noches de Brahma o Brahma. Recuerden que esto más bien es para, en el acento circunflejo es para alargar pero bueno, como hoy esos son idiomas muertos, uno no sabe ni cómo se pronunciaban muchas de estas cosas en detalle. Quizá los sancritistas sí, pero yo no lo soy. Este es el nombre, día y noche, que se ha dado a los periodos llamados Manvantara, el día, que es una palabra compuesta de Manu Antara. Antara es entre dos o entre manos, pero siempre, sobre todo, es entre dos cosas o entre dos seres. Y entonces el Manu es el que está al frente de un periodo de manifestación dentro del gran periodo que es el Mahamanvantara. Y entonces un Manvantara pues ya tiene que tener dos, uno para comenzar y el otro para recibir y poder entregar al del siguiente periodo de manifestación. Por eso es que está entre dos siempre. Y Pralaya, disolución, es la noche, es el reposo, es la ausencia de poder contemplar una manifestación cualquier aspecto de la expresión de la vida en la forma, cualquiera de las expresiones de actuando, de la actuación de la ley de evolución y de la ley de acción y reacción, que es lo mismo. La evolución es una acción y por tanto es karma.
El uno, Manvantara, se refiere a los periodos activos del universo. El otro, Pralaya, a sus tiempos de reposo, relativos y completos. Es decir, hay pralayas menores relativos a algo de un Manvantara o de algún constituyente de un periodo que constituye alguna etapa importante de un Manvantara mayor, y entonces tiene un periodo de reposo menor. Casi siempre, en el caso de, por ejemplo, de nuestros razas, rondas, planetas, etcétera, y periodos mundiales, pues sin que se disuelva, sino como el que estaba correcto en su lugar, en su hogar, y se retira a dormir, pero el cuerpo queda ahí. Y la diferencia de cómo cambiamos de una encarnación a otra, de cuerpo, etcétera, que sería entonces el pralaya mayor en los niveles universales, en los cuales los cuerpos se disuelven. Igual que el cuerpo físico, el doble etérico, todos los cuerpos con forma de la constitución sectenaria del principio, que son sectenarios en su expresión, los que tienen que ver con formas y por tanto la personalidad mortal, se disuelven y solamente se vuelven a expresar en la siguiente encarnación con otro juego de vehículos inferiores que tienen que surgir no de la nada, sino de centros de esta energía, de esta fuerza, de esta vida que se activa en los periodos manvantáricos y reposa totalmente en los mahapralayas. Por eso es que los pralayas sí son de dos tipos: los que llevan disolución de sus cuerpos manvantáricos y los que nada más que reposan esos cuerpos mientras la actividad está en otro centro del aparente complejo de expresiones de la manifestación. Entonces, bueno, ya ocurran los periodos de pralaya, ya ocurran al final de un día, que es un periodo más corto, o de una edad o vida de Brahma. Es decir, igual que a nosotros, los seres humanos, se nos habla de vidas diferentes, con distintas personalidades, como nuestro ser reencarnante total, y la expresión del universo también va a tener días de Brahma o de expresión de Brahma y noches de un año, de una edad, de periodos más largos. Esos largos son los que conllevan la disolución de todos los aspectos del espacio que se diferenciaron para el comienzo de la edad o vida total de esta expresión de la divinidad que se le llama Brahma en el hinduismo. Entonces estos periodos se siguen los unos a los otros en sucesión. Se llaman también, ahí vienen otras designaciones del hinduismo, kalpas, pequeños y grandes. Pequeños serían noches y días, y kalpas mayores, grandes, sería el de una edad. El kalpa menor y el mahakalpa, igual que manvantara menor o manvantara para un periodo pequeño o de un día, etcétera, o mahamanvantara, el de 311 billones
de 12 ceros, 40.000 millones de años. No los millones de aquí de Estados Unidos, sino los millones del sistema métrico decimal original francés. Aunque propiamente hablando, el Mahakalpa no es nunca un día, sino toda una vida o edad de Brahma. Es decir, esto es un relativo predominio de las terminaciones más antiguas y de escuelas más serias. Recuerden que, igual que toda gran civilización y mucho más, la India, que fue la primera de nuestra raza raíz, pues se pierde en la noche de los tiempos esa precisión en cuando los rishis divinos primero instruyeron a nuestra naciente raza humana con 5 sentidos, que surge de, voy a poner ya 6, que tiene que llegar a 6 y después a 7, pero que anteriormente nada más que había tenido 4 sentidos, y ya los periodos posteriores en que fueron surgiendo las 6 darshanas, en que se fue, como si dijéramos, diversificando los énfasis de la filosofía, en que fue descendiendo la revelación para la raza, que fue una revelación verdadera, divina, total, para todo el periodo de nuestra quinta raza raíz, y que fueron ya las 6 escuelas filosóficas que caracterizan la civilización nada más de la India. Y por tanto, de esa primera subraza de nuestra raza raíz. Hay muchas clases de pralaya, pero en los antiguos libros indos, y mientras más antiguos, más están en relación con la enseñanza original, se mencionan especialmente 3 principales, no solo los 2 que hemos visto planteado así en general por ella al principio. El primero se llama Naimitika, causado por los intervalos entre los días de Brahma. Es la destrucción de las criaturas, ¿ven? Criaturas, de todo lo que vive y tiene forma, pero no de la sustancia. En este caso, los globos, aún del sistema planetario, la cual permanece en statu quo, es decir, dormida, como si esa energía del inicio del Manvantara quedara adormecida, pero no ausente, pero aparece como dormida hasta la nueva aurora que sigue a aquella noche, un día, una noche. El segundo es llamado Prakritika, de Prakriti. Prakriti en el sentido de los globos y principales escenarios del aparentemente modificado espacio permanecen intactos, pero sin perceptible actividad, están dormidos. Pero ya la segunda, o el segundo concepto, es el Prakritika, y tiene lugar al fin de la edad o vida de Brahma, es decir, de un Maha. Para que entre un Maha, Pralaya, el Pralaya es total. Cuando todo lo que existe se resuelve en el elemento primario, que es lo que narra tanto el final de el estado ese de absoluta ausencia de todo, que narra la primera estancia de cosmogénesis al inicio de este primer tomo de español de cosmogénesis o del primer volumen de inglés. Para ser remodelado, todo se resuelve en ese elemento primario, es decir, en lo que después en algunos textos teosóficos se le llama el koilon, para ser remodelado al final de aquella noche más larga. Porque eso no solo dura más, sino que va a comenzar una nueva etapa de mucho mayor complejidad.
Y por tanto, hay una reencarnación aún de estos aspectos del espacio manifestado que llamamos los sistemas solares y planetarios. El tercero, Adyantika, no concierne a los mundos ni al universo, sino solo a las individualidades de algunas personas. Es pues el pralaya individual o nirvana, cuando es el ser que alcanza una determinada estatura de evolución, descansa, pero él, por no seguir trabajando con la jerarquía a la que entonces accede y pertenece. Una vez alcanzado el cual, ya no hay más existencia futura posible, ningún renacimiento, no necesita reencarnar, hasta después del Mahapralaya. Como esta última noche dura 311 millones, 40 mil millones de años, que ya lo habíamos dicho, con la posibilidad de casi doblarlos, porque si lo alcanza al inicio de un Mahamanvantara, va a estar el resto de los 311 billones y todos los 311 billones de la noche más larga. En el caso de que el afortunado Jivan Mukti, el que libera, Mukti es liberada, Jiva, vida, alcanza el nirvana en los principios de un Manvantara. Es bastante larga para ser considerada como eterna, ya que no sin fin. Pero figúrense, oigan, 311 billones, 40 mil millones de años. El Bhagavad Gita, en su estancia 12ª, capítulo, es loca, bueno, no sé, creo que tiene como división o algo así, cuarto 35, habla de una cuarta clase de pralaya, el Nidya, es decir, que todavía es superior a este tercero, que es el Adyantika, Adyantika, y es el Nidya o disolución constante, el cambio que tiene lugar imperceptiblemente en todas las cosas en este universo, desde el globo hasta el átomo, es crecimiento, decadencia, vida y muerte. Es decir, este es uno más sutil y este es constante. Este es uno de las leyes de la circulación constante de la vida en la forma tras estos tres grandes aspectos que enseñó, que tenían de enseñanza estas enseñanzas originales de la antigua India, de la antigua Aryavarta, que era como se le llamaba. Lo dejamos aquí. Ese es el primer párrafo que empieza así, este venía desde atrás. El pralaya final. Eso lo haremos el próximo 20 de marzo, próximo domingo. Recuerden que seguimos con esta hora de verano. Los que no tengan hora de verano, ya va a estar así hasta el 6 de noviembre. Los que países como España, que empiezan horas de verano en distintas fechas quizás, pues recuerden que tienen que ajustarse o ajustar de nuevo si ustedes entran en hora de verano. Los que no entran, ya nos mantenemos con esta diferencia que hayan tenido hoy hasta el 6 de noviembre. O poderes del amor, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Algún hermano que desea alguna pregunta?
Buenas noches y buenas tardes, disculpe, yo acabo de entrar ahorita, pensé que era esta la hora y... Ay, Carolina, yo mandé tú no estás entonces en mi dirección, déjame tu dirección para poderte mandar. Ay, por favor, sí le agradezco, lo escribo por aquí por el chat. Sí, escríbemela ahí. Ay, muchas gracias, porque yo acabo de entrar y ahorita que dijo el cambio horario, dije, ay Dios, ya le mato. Sí. ¿Y qué Porque son? no tengo los correos de todos, aunque yo mando lo que precisamente, ¿tú eres de España también? No, yo estoy en Panamá. Ah, Panamá. Bueno, casi todos los hermanos de España reciben, pero yo he ido mandando lo que recibo de España todos los días sobre las cartas de los maestros, pensamientos de Krishnamurti, de Gemas de Oriente, de HPB, y ahora en este año él le añadió pensamiento para los aspirantes de Sri Ram. Y yo tengo esas direcciones y yo les reenvío todo eso a todos los hermanos que se han puesto en contacto conmigo por email. Y entonces mandé el aviso de que era, disculpa, no sabía que... No, yo ya doy mis datos, hermano. Muchas gracias, Sí, Gaspar, por no, todo. pero Panamá no tiene tampoco tanta diferencia. Si quieres, ahora en cuanto la grabación se ponga, que nos lo pone muy amablemente, o el hermano Valentín de Miami o el hermano Francisco Cueva, y a veces los dos ayudan, pues se pone en el sitio web de la Federación Teosófica Interamericana y entonces puedo ir completo. Pero bueno, dime de todas maneras. Ah, ok. ¿Se lo escribo o se lo dicto? No, bueno, no, sí. Escríbemelo ahí. Ajá, yo le escribo. Eso yo lo voy copiando. Pero dime si tenías alguna otra pregunta. No, porque realmente ninguna, porque entré hace 5 minutos, o sea que lo que vi. No, para la próxima, el próximo domingo, ya Dios mediante. Ajá. Y muchas gracias. No, por nada. Ya estoy copiando aquí a la Genoveva. gmail.com. Si algún otro hermano no quiere mantener conmigo eso, pues lo puede poner y yo lo agrego al directorio de Teosofía que nosotros mandamos. Dime, María Luisa, María Jesús. Sí. Sí, Gaspar. Ya aprovechando que no preguntan, pregunto un poquito. Kalpa es un concepto que me es más extraño, porque normalmente Manvantara es cuando hay manifestación, Pralaya es cuando... Y Kalpa también, Kalpa se define, se le llama cuando es un Pralaya. No. Kalpa también es un periodo de actividad. Pero casi siempre parece que viene de otras líneas, de alguna de estas escuelas filosóficas. No recuerdo si en el glosario teosófico se hace alguna aclaración. Pero no, Kalpa también es un periodo de actividad. Pero que parece que ha tenido distintas consideraciones. No me recuerdo exactamente si el glosario teosófico o alguna de estas escuelas diga mejor cuál es el origen de la palabra y por qué se usa, y sobre todo si tiene alguna, como Manvantara, no, Manu Antara, si tiene alguna connotación específica de significado. La verdad no me recuerdo. Búsquenlo, vamos a buscarlo. Si yo lo encuentro, también lo comparto con ustedes. Ya lo buscamos. Gracias, Gaspar. ¿Algo más? Gracias. ¿Sabe quién lo saluda? Sí, mijita. ¿Cómo no voy a conocer la voz de Nora? Ay, Gaspar, estoy destruida. Bueno, mijita, te vas a mejorar. Estamos pidiendo mucho por ti, por tu salud. Miren a los hermanos que estén en relación con la oración de sanación que se hace en la Orden Teosófica del Servicio de México. La tenemos hoy a la hora. Lucila, ¿hay cambio de hora o no? Nosotros no tenemos cambio de hora, Gaspar. O sea, hay 3 horas. Antes eran 2 horas con California, ahorita son 3 horas. Ok. ¿Sí? No sé con Florida cuántas horas sean. A las 5 horas o una hora, porque adelantaste la hora, ¿no, Gaspar? Sí, yo adelanté una hora. Es una hora, Lucía, no 3.
Ah, 1 hora, entonces ando equivocada. 1 hora. Bueno. Ok, gracias, Lucila. Dime, Emilce, dime. Acá busqué calpa en el glosario. Perfecto, ¿ves? Ya primera contribución del día. Porque tú Periodo siempre de estás una- contribuyendo, pero Usted del día de hoy es la primera. Dime. Periodo de una revolución mundana, generalmente un ciclo de tiempo, pero de ordinario representa un día y una noche de Brahma. Ah, el periodo- kalpa, lo que presenta la duración de todo el día junto con la noche. Ok. Claro, un periodo de 4.320 millones de años. Por kalpa se entiende generalmente un día de Brahma o Manvantara, periodo cronológico que representa 1000 Mahayugas, o sea, la duración de un universo, o en otros términos, el periodo de manifestación o actividad cósmica, al fin del cual viene la noche de Brahma. Ajá. Es decir, que lo mismo se puede aplicar al Manvantara Y al de Pralaya. 4.320 millones o al Kalpa, al Manvantara y al Pralaya de ese día. Ven que es más indefinido. Correcto. Muchas gracias. ¿Algo más, Emilce? Bueno, pues si no hay más nada, a todos nuestra gratitud por... No se me vaya, Gaspar. No se me vaya. No, mijita, si yo después, yo te llamo ahora cuando terminemos. Yo te llamo. ¿Sabe Porque quién aquí la hay llama? muchos hermanos que están ¿Usted sabe quién la llama? apurados. ¿Usted sabe quién la llama? Sí, mijita, Nora. Nora, yo te llamo ahora por teléfono, mi niña. Ok, mi amor, ok. Bien. Bueno, entonces a todos los demás, Gracias. hasta el domingo. Gracias, Gaspar. Y o hasta, si nos vemos en la oración de sanidad, de sanación de la Orden Teosófica del Servicio de México.